Hola, bienvenidos al canal de estudios bíblicos. Mi nombre es Daniel. En esta ocasión vamos a tener un tema muy interesante, muy importante, especialmente para esta ocasión que estamos viviendo. Vamos a estudiar acerca de cómo entender la Biblia. Y les voy a invitar que tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios que está en los cielos, ahorita que vamos a abrir tu escritura, que vamos a leer estas citas bíblicas, que tú nos acompañes y nos ayudes a comprender, y que todos aquellos que están presentes para escuchar este tema, tú los puedas iluminar con tu Espíritu Santo para que puedan entender especialmente cuál es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Porque vamos a estudiar acerca de cómo entender la Biblia. Como todos sabemos, la Biblia tiene unas verdades fundamentales. O sea, que pueden entenderlas aún los niños. Y también en las siguientes preguntas y respuestas que se exponen, o sea, algunos de los elementos que aseguran la más feliz comprensión de este libro maravilloso. O sea, ahorita vamos a encontrar estas respuestas en la palabra de Dios. Algunas preguntas que vamos a tener. Así que vamos a ver la primera pregunta que tenemos y que nos la responda la Sagrada Escritura. ¿Qué dijo Jesús concerniente al estudio de las Escrituras? Según San Juan 5:39, capítulo 5 y versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Y ahora, ¿por qué fueron alabados los miembros de cierta antigua iglesia? Esto se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué nos dice esto? Que debemos de probar y comparar con la palabra de Dios cuando estamos estudiando con alguien o estamos escuchando alguna predicación o algún estudio bíblico. Va a ver para si las cosas que estamos escuchando o nos están diciendo son así como dice la palabra de Dios. Porciones fáciles y porciones difíciles. ¿Mediante qué comparación se indica que algunas porciones de la palabra de Dios son más difíciles de entender que otras? Los invito a que por favor vayamos a agarrar en su Biblia, si alguno no tiene Biblia, Hebreos capítulo 5 y versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que la palabra de Dios nos habla acerca de dos alimentos. La leche, como es para bebés, para personas recién nacidas llegados al Evangelio, que apenas han aceptado al Señor Jesucristo, y personas que ya están alimentándose de alimento sólido, según la palabra de Dios aquí en Hebreos capítulo 5 y versículo 12. ¿De qué manera se explica mejor esta comparación? Vamos a ver aquí mismo en el capítulo 5 de Hebreos. Y vamos a leer el versículo 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Qué dice? Que todo aquel que participa de la leche es una persona inexperta en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso lo dijo el versículo 13 y 14 del capítulo 5 del libro a los Hebreos. ¿Qué escritos se dice que específicamente que contienen cosas difíciles de entender? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría
que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El apóstol Pablo escribió en sus epístolas unas cosas a veces difíciles de entender. Y aquí nos dice que había algunos indoctos que las torcían, o sea, las malinterpretaban, así como también las otras escrituras refiriéndose al Antiguo Testamento. Esto nos lo dijo San Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 15 y 16. El Espíritu de Dios y la Biblia. Solamente quien comprende las cosas de Dios. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos responda. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 11. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién es el único que comprende y entiende la palabra de Dios? El mismo que la inspiró, el Espíritu Santo. Cuán cabalmente escudriña el Espíritu los tesoros ocultos de la verdad. En el versículo 10, aquí mismo en el 1 Corintios capítulo 2, pero el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo escudriña, dice aquí la palabra de Dios, que aún lo profundo de Dios. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 10. ¿Cuál es uno de los propósitos por los cuales fue enviado el Espíritu Santo? Libro de San Juan capítulo 14 y versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Así que si nosotros estudiamos con sinceridad la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a enseñar. Y cuando llegue la ocasión de hablar por el Señor Jesucristo, de confesar su nombre y su mensaje, el Evangelio especialmente de los tres ángeles, la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos va a recordar todo eso que hemos estudiado, todo eso que hemos leído. ¿Por qué el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu? 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14, aquí vamos a ver la razón. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿por qué el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu? Porque se han de entender, se han de recibir espiritualmente. Pero si los trata de entender carnalmente, no lo podrá entender. Y realmente no es el Espíritu de Dios el que le está hablando. El papel de la oración en el estudio de la Biblia. ¿En procura de qué iluminación espiritual deberían orar todos? Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En esta ocasión, los que están viendo este video, este estudio, es lo que deben de ver, es lo que debo de ver yo, es lo que debo de decir, que Dios abra mis ojos para que pueda mirar las maravillas de sus 10 mandamientos, las maravillas de su santa ley, las maravillas de su palabra. ¿Qué don espiritual pedía el apóstol en oración? Vamos a ver este don espiritual que el apóstol estaba pidiendo. En Efesios capítulo 1 y versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese es el don que nosotros debemos de pedir, que Dios nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento para entender su Escritura y conocer al Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, el cual vino a morir en la cruz del Calvario
por nuestros pecados y por cada uno de nosotros, para así darnos la vida eterna y cuando Él venga en las nubes de los cielos, irnos con Él. ¿Bajo qué condiciones se promete el conocimiento de las cosas divinas? Proverbios capítulo 2, versículo 3 al 5. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, el conocimiento del Dios verdadero, el conocimiento del Dios único. Otra condición para recibir la luz. ¿Qué se le promete al que quiere hacer la voluntad de Dios? San Juan capítulo 7 y versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando el joven rico le preguntó a Cristo bajo qué condiciones podría obtener la vida eterna, ¿a qué dirigió Jesús su atención? Lucas capítulo 10 y versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y así que él pudo entender cuando el Señor Jesús le estaba diciendo que qué era lo que él leía. O sea, que qué era lo que estaba escrito en la ley. Y las personas de ese tiempo, y especialmente este joven, sabía que eran los primeros 5 libros de Moisés. Y él los conocía, pero muy bien. Resultados del estudio sincero de la Biblia. Yo imagino que los que están escuchando este tema, este estudio, son sinceros. Y por esa razón están en esta ocasión. O sea, se pararon aquí en este canal para escuchar lo que es la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque son personas sinceras que quieren conocer al Dios verdadero, quieren conocer el verdadero mensaje que proviene solamente de la Santa Escritura. ¿Qué pueden hacer las Escrituras en favor de aquel que cree en ellas? Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué gran bendición confirió Jesús a sus discípulos después de su resurrección. San Lucas capítulo 24 y versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. San Lucas 24, 45. ¿Cómo se censuró Jesús a aquellos que aunque estaban familiarizados con la letra de las Escrituras, no las comprendían? O sea, ¿cómo censuró Jesús a aquellos que aunque estaban familiarizados con la letra de las Escrituras, no las comprendían? San Mateo capítulo 22 y versículo 29, que nos dice la palabra del Señor en esta ocasión. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así que ¿qué nos dice? Que no debemos de ignorar las Escrituras, no debemos de ignorar el poder de Dios, porque Dios es maravilloso y Dios es misericordioso, Dios es sabio y Él sabe el futuro, Él sabe lo que va a pasar y lo que pasó hace mucho tiempo atrás nos lo sigue revelando por medio de la Santa Escritura. ¿Quiénes dijo Jesús que eran bienaventurados? San Lucas capítulo 11 y versículo 28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quiénes son los bienaventurados al estudiar la palabra de Dios? Y él dijo, antes bienaventurados, 7 veces feliz los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bueno, que Dios bendiga su santa palabra. Esperamos que hayamos podido comprender lo que el Señor nos quiere decir aquí en todos estos versículos que nosotros leímos y que podamos comprender el papel que juega el Señor Jesucristo, el papel que juega el Espíritu Santo y el papel que juega también Dios el Padre. Y que si hay alguna persona que está triste o desanimada o no sabe qué hacer, o especialmente ahorita que estamos viviendo este tiempo de pandemia, tiempo de infecciones, de enfermedades, sepa bien que hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Dios y que muy pronto vendrá también en las nubes de los cielos. Y que aquí en esta tierra no estamos solos.
Dios está con nosotros. Vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios, que tu palabra que hemos predicado, tu palabra que hemos leído, no regrese vacía. Que esas personas que la escucharon obtengan tu bendición y que tu Espíritu Santo nos ayude a tener siempre tu palabra y confiar que hay un Dios verdadero que dirige todos los asuntos de esta tierra y que Jesús muy pronto, Señor, muy pronto aparecerá en las nubes de los cielos y entonces miraremos a nuestro gran Salvador. Gracias, Señor, y danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Adiós, que Dios los bendiga.